Buenas tardes. Vamos a empezar con el contenido de tabla periódica. Eh, Acá tienen una tabla periódica que la pueden descargar directamente de la plataforma. Igualmente, para la práctica ahora hogareña en sus casas, si no tienen tabla periódica, pueden descargar cualquier tabla periódica en los celulares desde internet. El día, del examen sí van a tener que tener una tabla periódica para poder trabajar. Bien. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica resume los elementos y los clasifica dependiendo de ciertas características que tienen en particular y en general. Los elementos que se encuentran en la tabla periódica son la mayoría nativos, hay algunos que son sintéticos, están diseñados por el hombre a través de el descubrimiento de los elementos radiactivos y luego de fisión nuclear. Con los elementos que vamos a trabajar nosotros, normalmente van a ver que son los representativos, que son los elementos que ustedes tienen generalmente en la cotidianeidad. Ahora, esta clasificación de la tabla periódica no es algo muy nuevo, ¿sí? Ya a partir de las primeras clasificaciones, los primeros intentos en triadas o en octavas, se empezaron a agrupar los elementos con ciertas características que les eran particulares. Y luego, Dmitri Mendeleev logró acuñar una tabla periódica en la cual había ciertos espacios, que esos espacios evidentemente correspondían a algunos elementos que todavía no habían sido descubiertos. Hoy en día podemos encontrar la tabla periódica completa, y algo particular de la tabla periódica es que tiene un diagrama en el cual, si ustedes ven, sigan el cursor, se van a ubicar los elementos en los que se llaman grupos o familias, que son estas columnas, que ustedes pueden ver caracterizadas por el grupo 1, 2, 3, 4, hasta el grupo 18, ¿sí? O los que se llaman períodos, es decir, las filas, que cruzan a esos grupos. Es decir, que uno puede encontrar que si yo digo cuál es el elemento que voy a tener en el grupo 13, periodo 2, y encuentro al boro. Si digo grupo 1, periodo 3, encuentro al sodio. Si digo grupo 18, periodo 1, encuentro al helio, ¿sí? Algo particular también es de que los grupos o familias de elementos están caracterizados por tener en su última capa la misma cantidad de electrones. Es decir, todo el grupo número 1 en la capa exterior tiene un solo electrón, encabezado por el hidrógeno, litio, sodio, potasio y rubidio, cesio, francio. El grupo número 2, fíjense que recién comienza en el periodo número 2 y está dado por el belirio, que tiene su última capa 2 electrones. Tiene dos capas, en la primera tiene 2 y en la segunda tiene 2. Si seguimos a continuación, encontramos el mismo patrón. El periodo número 3, 4, etcétera, hasta el 13, ¿sí? 14, 15, 16, todos tienen una cantidad de electrones que representan la última capa de enlace o capa de valencia, que la vamos a ver cuando lleguemos a uniones químicas, ¿sí? Por ejemplo, el grupo número 18, ojo, no tiene 18 electrones en la última capa, sino que, salvo el helio que tiene 2, el restante tiene 8 electrones en la última capa, ¿sí? Vamos a ver que estos corresponden a un grupo muy particular. Bien, comencemos a clasificar. Todos los elementos que corresponden a lo que uno denomina el periodo número 1, el grupo número 1, salvo el hidrógeno, corresponde a los llamados metales alcalinos térreos, ¿sí? Y son metales representativos. Grupo número 1 y el grupo número 2, que también son metales representativos, son los metales alcalino-térreos. Metales alcalinos, metales alcalino-térreos. ¿Por qué el hidrógeno no? Porque el hidrógeno es un anfótero, no es un metal. Se puede comportar, ya vamos a ver, como metal o como no metal. Del grupo número 3, si ustedes se fijan, al grupo número 12 inclusive hay una serie de espacio vacío que recién se completa en el cuarto nivel o cuarto periodo. Esto corresponde a
los elementos llamados de transición. ¿Por qué transición? Porque es la transición de lo metálico a lo no metálico. Del grupo número 13 al grupo número 18 encontramos a los no metales, que también son elementos representativos, pero acá hay un degradé en lo que uno podría decir comportamiento electrónico. Si ustedes ven, a partir del boro, síganme con el cursor, el boro lo tienen acá en la B, el silicio, germanio, arsénico, etc. Por debajo tenemos a los llamados metales pobres, encabezados por el aluminio, el galio, el indio, el estaño, el talio, que es un tóxico, el plomo, el bismuto. Esos elementos se denominan metales pobres. La línea que marqué recién, que es la línea que está dividiendo en gris más claro, corresponde a los metaloides, donde tenemos al boro, al silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. Y la línea que está, la parte que está por encima, solamente corresponde a los que se llaman no metales. Fíjese que los no metales son los menos representados en la tabla. Carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo, yodo y astato. Estos son los llamados directamente no metales. Y el grupo 18, que está al final de toda esta serie, corresponde a los gases nobles, gases inertes o gases raros, elementos que no sufren, salvo en el caso del xenón y en condiciones muy precisas de laboratorio, no sufren combinación química. Son estables electrónicamente y no necesitan combinarse. La zona que está por debajo corresponde a los llamados elementos de transición interna. Si ustedes se fijan, el lactanio y el actinio, que corresponden a los primeros elementos que encabezan esta serie, si se continúan en dos filas de 14 elementos, 28 en total, la primera fila ¿sí? Se diferencia de la segunda porque la segunda son todos radiactivos, en donde fíjense que tenemos al uranio, al torio, elementos que el hombre ha utilizado para hacer directamente lo que se llama energía nuclear, ¿sí? Todos estos elementos corresponden al grupo número 3, es decir, cuando ustedes les pregunten, el lantanio, por ejemplo, pertenece al período número 6, pero el grupo el 3. Y si yo tomo, por ejemplo, al uranio, corresponde al período número 7, pero el grupo sigue siendo el 3. Bien. Propiedades de la tabla. Propiedades de la tabla surgen de esta serie de grupos y familias de elementos y niveles energéticos, ¿sí? La primera propiedad es el radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? La distancia que hay entre el núcleo y los electrones de la periferia nuclear, el último electrón de la periferia nuclear, ¿sí? Esto me da una idea del tamaño del átomo. Por lógica, si yo me fijo del hidrógeno hacia abajo, en cualquiera de los grupos los elementos son más grandes si voy disminuyendo en la tabla. O sea que el radio aumenta si yo me muevo en los periodos del primer periodo hasta el último, eso es cierto, ¿sí? Cualquier grupo, el grupo número 13, ¿sí? El aluminio es más grande que el boro y el talio es más grande que el galio, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en los periodos? En los periodos no pasa esto. Si me muevo en los periodos y niveles energéticos, a medida que me muevo desde la izquierda hacia la derecha, el radio atómico disminuye, es decir, el flúor es, de alguna manera, más chico que el litio, y esto es por una contracción electrónica. Es porque los elementos que tienen mayor electronegatividad, lo vamos a ver después, tienden a captar los electrones más cerca del núcleo, con lo cual son más chicos. Es decir, si ustedes les preguntan, el sodio es más grande que el aluminio, no más chico. Ahora, hay otras tres propiedades, que son la afinidad electrónica, la energía de ionización y la electronegatividad. La afinidad electrónica es la capacidad que tiene el elemento de poder acomodar carga negativa, dicho así en pocas palabras, ¿sí? Y esto depende de cuán más afín a los electrones sea. Y la energía de ionización es la energía necesaria para poder arrancar a un electrón, a un elemento en su estado fundamental, en un estado en el cual no está combinado. Con lo cual, si me muevo en estos dos ítems, si me muevo dentro de los grupos, la afinidad electrónica y la energía de ionización aumenta
desde abajo hacia arriba, es decir, en forma inversa al radio. Y de igual manera, la afinidad electrónica, ¿sí?, también aumenta, si me muevo en los periodos, de izquierda a derecha, es decir, por ejemplo, del litio al flúor. Y es lógico, el flúor es más afín a los electrones que el litio. Y la propiedad madre que puede describir estas dos propiedades anteriores de una manera unívoca y de una mejor manera es la electronegatividad. ¿Qué dice esto? La electronegatividad es la capacidad que tienen los elementos de poder atraer carga eléctrica, ¿sí? Por eso, la electronegatividad aumenta de igual manera que la energía de ionización y la afinidad electrónica. Es decir, en los grupos, desde el último periodo hacia el primero, por ejemplo, desde el francio hasta el hidrógeno, y también aumenta desde la izquierda a la derecha. Entonces, el radio atómico es la única propiedad que aumenta desde el periodo número 1 hacia el 7, de abajo hacia arriba, y disminuye, de alguna manera, desde la derecha hacia la izquierda, y aumenta, perdón, desde la derecha hacia la izquierda, o sea, disminuye al revés, ¿sí? El flúor es más chico que el litio. En cambio, las otras tres propiedades, afinidad electrónica, energía de ionización y electronegatividad, aumentan de abajo hacia arriba y disminuyen, ¿sí?, y aumentan también, perdón, desde la derecha hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, radio atómico aumenta de arriba hacia abajo y desde la derecha hacia la izquierda. Energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, aumenta de abajo hacia arriba y aumenta desde la izquierda a la derecha. ¿De acuerdo? Bien, con esto creo que pueden hacer algunos de los ejercicios de la tabla. Recuerden que en el caso del radio atómico y de algunas otras propiedades, también en los elementos de transición van a ver que encuentran algunas diferencias cuando ven la tabla, porque hay elementos que son muy parecidos, están muy cerca. Entonces, esto que dije generalmente son para los extremos, o sea, para elementos que están distanciados. Elementos que están muy pegados pueden tener radios muy similares, afinidades electrónicas muy parecidas y también electronegatividades similares. Algo muy particular. La electronegatividad ustedes la pueden ver en lo que es la escala de Pauling, que la tienen que tener en la tabla, y si no la pueden descargar de internet. Y fíjense que si busco la electronegatividad la voy a encontrar con números. Por ejemplo, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1 y el flúor tiene la mayor en la tabla, que es 4. Ahora, si fijan, se miran en los gases nobles no tienen electronegatividad. ¿Por qué no tienen? Porque no necesitan captar ni ceder electrones. Son estables electrónicamente. Bien, hasta acá. Les dejo esta clase para que puedan repasar las propiedades, igual van a tener la teoría. Recuerden que la teoría ya la tienen en un módulo resumido y además tienen la bibliografía en la última parte de la plataforma para poder acceder directamente a los libros, ¿sí?, que son material de consulta siempre frecuente, y no dejen por favor de utilizar los libros, ¿sí? Bien, buenas tardes y nos seguimos comunicando de esta manera hasta que se reinicien las clases. Muchas gracias.